Oremos. Maravilloso y eterno Padre Celestial, en esta noche, en esta ya tarde de Santo Sábado, venimos un grupo de sus hijos, porque queremos darle la gloria, la honra y la alabanza. También le queremos agradecer por todas las bendiciones que usted nos regaló durante toda esta semana, por los maravillosos cuidados que usted tuvo con cada uno de nosotros por medio de sus santos ángeles. Gracias, su Padre Celestial, por preservarnos la vida y la salud, por preservar la vida de nuestras familias, de todos nuestros hermanos, del remanente fiel en todo el mundo. Gracias por preservarnos la fe y por tenernos acá perseverando, unidos como remanente, Señor, eh, porque estamos aferrados a sus promesas y sabemos que usted las cumplirá, oh Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes cada día, a que sigamos adelante llevando estas maravillosas verdades a otras personas que no la conocen. Ayúdanos a seguir levantando la voz contra toda esta apostasía que a cada día se aumenta y se aumenta cada día hasta que nuestro amado Salvador venga, hasta que termine el tiempo de gracia. Por eso le suplicamos, Señor, que nos unjas con su Santo Espíritu, que nos bautices con su santo poder, para que podamos seguir adelante fieles y firmes, que podamos estar anclados en Cristo Jesús, que podamos ser limpios de todo pecado con su sangre preciosa, que es la justicia de Cristo, sea impartida en cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas que, que no conocen esta verdad, que dejemos de lado el egoísmo y que los amemos, Señor, a ellos, los busquemos, Señor, porque o si no, su sangre recaerá sobre cada uno de nosotros. Bendice a todos nuestros familiares que aún no se han acercado a ti, Señor, no han aceptado este mensaje. Permite, Señor, que cada uno de ellos sea tocado por medio de su Santo Espíritu. Han tocado sus corazones, se han ablandado sus corazones de piedra para que puedan aceptar este precioso mensaje. En sus manos dejo a Karina y a Juan. Permite, Señor, que este mensaje, esta advertencia que le di hoy sobre los Estados Unidos, ella la pueda acatar y también su esposo, que puedan tomar esa decisión de venirse a vivir acá, a Colombia mejor, y salir de ese país antes de que llegue la apostasía nacional y luego llegue esa ruina nacional que está anunciada. Ahora que vamos a estudiar su divina y santa palabra, Señor, regálanos la sabiduría necesaria para poder comprenderla y que las personas que van a escuchar más adelante este tema por diferido, acaten este mensaje, esta advertencia, esta voz de alerta de salir de esta organización adventista y las demás organizaciones que están en apostasía y acepten la verdad pura. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, a usted damos gratitud y alabanza. Suplicamos humildemente que sea propicio a nuestros pecados, que en los méritos de Jesús nos podamos esconder, que la gracia, que la sangre de Jesús sea suficiente, Señor, para poder ser aceptados delante de usted. Hemos venido aquí, Señor, como vino Daniel, a suplicar el perdón de nuestros pecados, a reconocer que hemos pecado, que hemos hecho impíamente, que no hemos obedecido la voz de nuestros padres, de los profetas, tu palabra, Señor. Gracias porque has tenido misericordia y la has extendido para nosotros hasta este día y también para nuestros hermanos que escuchan este mensaje, nuestros amigos también. Padre mío, hoy queremos suplicarle que en los méritos de Jesús, por favor, nos ayude a comprender
que es el momento de permanecer fieles a ti, que es el momento de saber en qué lugar estamos ubicados para no hacer más concesiones ni con el papado, ni con el falso protestantismo, ni con el adventismo falso. Que nos ayude, Señor, para tomar decisiones adecuadas. Hoy, Señor, permítanos, por favor, en su santa voluntad, alzar la voz. Permítanos, por favor, en su voluntad, estudiar su palabra, Señor, y poder alzar la voz para advertirle al mundo entero sobre el peligro inminente en que se encuentra. Hemos de trazar su palabra, Señor, diríjanos, acompáñenos y bendiga a cada hermano, a cada amigo en donde quiera que esté, en cualquier lugar de esta tierra donde se encuentren mis hermanos fieles o amigos, simpatizantes que nos están escuchando. Le pido perdone a su pueblo rebelde, al pueblo que pisotea el Santo Sábado, aquel pueblo que da la espalda a Dios, aquel pueblo que guarda silencio ante el mensaje, aquel pueblo que ve venir el peligro y no advierte. Perdónenos, Señor. Le suplico su dirección divina para este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Grandes y grandes canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tendrán nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Mis amados hermanos, un feliz santo sábado. La gloria, la honra se la damos al Creador del cielo y de la tierra, a nuestro soberano Dios, que en esta noche le ha placido congregar a sus hijos fieles en cualquier lugar de esta tierra para adorarle, para reconocerlo como el Creador, el sustentador de la vida, y por eso gozarnos en la alabanza, en el estudio de su palabra. A todos, en donde quiera que estén mis hermanos, les deseo un feliz santo sábado, que el Señor los bendiga, que el Señor nos permita en esta noche espaciarnos en su palabra, ¿verdad? Y que juntos podamos, con la ayuda de Dios, estudiar su palabra y poder en esa noche
seguir alzando la voz como lo hemos expresado a través de este hermoso himno que acabamos de cantar. Así que hermanos, sin más preámbulos, entonces quiero decirles que el tema que hemos preparado para estudiar esta noche se llama Adventistas, musulmanes y evangélicos hacen concesiones con el hombre de pecado. Ya estamos acostumbrados a escuchar este tipo de malas situaciones, de este tipo de traiciones, este tipo de amalgamación entre el adventismo nominal y el papado, entre el falso protestantismo y el papado, y entre esa diversidad de religiones que hay en el mundo, donde todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia. Hermanos, ha llegado el tiempo donde el mensaje del tercer ángel es el único mensaje que debemos alzar, enarbolar. ¿Sí? Ha llegado el tiempo donde tenemos que predicar el mensaje tal y como está escrito y seguir advirtiendo a las personas que están todavía en Babilonia sobre este peligro en el que se encuentran. Hoy he pensado, hermanos, que tristemente muchos, cuando se llega a las horas del Santo Sábado, no están presentes a la hora adecuada y pisotean los inicios, en los primeros momentos, los minutos iniciales del Santo Sábado. Hay algunos que tristemente se han acostumbrado a ya no congregarse al viernes a la puesta del sol, sino durante el sábado a la hora del culto. Y para ellos quizás eso sea guardar el sábado. Es una tristeza, es una gran pena que esté pasando eso. Nos consolamos en saber que en este tiempo la mayoría del pueblo de Dios todavía está en Babilonia. De allá deben salir. Nuestros hermanos, gloria a Dios por los que han entendido la manera correcta de guardar el Santo Sábado. Y esperamos que nuestros hermanos que han estado quizás titubeando o han mostrado debilidad en este aspecto, puedan arrepentirse, fortalecerse en el Señor y de verdad no empezar a extender sus carpas hasta llegar a Sodoma. Porque, hermanos, tristemente, el que no guarda el sábado correctamente no va a guardar correctamente ninguno de los otros 10 mandamientos. Y el que guarda el sábado correctamente por la gracia de Dios y por la justicia impartida de Cristo, imputada e impartida de Cristo, pues guardará todos los mandamientos, ¿verdad? Vamos esta noche, hermanos, vamos esta noche a revisar algunos aspectos que nos hacen ver que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra como estaba escrito, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 13:3 dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lastimosamente, los adventistas del séptimo día como denominación también están maravillados en pos de la bestia, juntamente con toda la tierra. También dice en Apocalipsis 13, 7 y 8 que a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que le adoraron todos los que moran en la tierra. Es fatal pensar que el pueblo que conoció la ley de Dios para este tiempo, el pueblo que fue el resultado de la profecía, haya caído en tanta apostasía y que se haya maravillado en pos de la bestia y que forme parte de esa multitud de toda la tierra donde están adorando a la bestia. Todos estos poderes, estas religiones, tienen un mismo propósito y le están entregando ese poder y esa autoridad a la bestia. Le están entregando ese poder y esa autoridad a la bestia, como dice Apocalipsis 17:13. Y también, hermanos, se cumple en ellos
en todos los que se maravillan en pos de la bestia. Se cumple la palabra de Apocalipsis 17:17, cuando dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ya estos tienen el espíritu de error. Y entonces Dios permite que estas personas ya con el espíritu de error, rebeldes, se pongan de acuerdo entre ellos, se pongan de acuerdo en unidad, en solidaridad, y que le den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que en esta noche vamos a pensar en esto, hermanos, y vamos a estar revisando estos aspectos donde los adventistas, los musulmanes y los evangélicos siguen haciendo concesiones con el hombre de pecado. ¿Sí? Vamos a estar revisando en principio que adventistas en Italia, hermanos, hasta los 36 años, ¿sí? Vamos a ver, los nombran los jóvenes adventistas, se han congregado en torno a los sacerdotes católicos. Ellos los han invitado a que vengan a los jóvenes católicos, a los sacerdotes católicos, para entrar en unidad y en solidaridad con el sistema papal. Vamos a ver también, hermanos, el plan del Vaticano, que hace unos días ha firmado acuerdo con un organismo internacional para poner en práctica, bueno, seguir poniendo en práctica el plan de los jesuitas de apoderarse de la educación. Entonces, el Vaticano firma acuerdo con organismos internacionales para el adoctrinamiento católico a estudiantes universitarios, que son los futuros gobernantes, que son los futuros presidentes, los futuros abogados, los futuros médicos, los estadistas. Entonces el plan de los jesuitas sigue en pie de adueñarse de la educación, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Vamos a ver que en el caso de los evangélicos, este pastor Greg Laurie, un pastor evangélico bautista, llama a hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país piadoso a todo nivel, como nación, como Estado, en la iglesia y en la vida personal. Esto es el resultado, hermanos, del objetivo de Roma a través de la segunda bestia, de hacer de América o hacer que América vuelva a ser grande otra vez. Pero en realidad ese lema es más bien hacer que el anticristo vuelva a ser grande otra vez. Y la segunda bestia apocalíptica, Estados Unidos, y los evangélicos, el falso protestantismo, incluyendo al adventismo nominal, están ayudando a hacer al anticristo grande otra vez, ¿cierto? Y no podía faltar, hermanos, el espiritismo, esos falsos reavivamientos que son típicos de los días justamente antes de que Cristo venga, ¿sí? Donde se presenta este gran pedido al celebrar, al obtener la victoria, se han congregado los seguidores del presidente de Estados Unidos para orar de esta manera: Señor, libera tu poder sobre esta nación, que llueva fuego sagrado. Nosotros sabemos que el lema de En Dios confiamos de Estados Unidos es haber entrado en apostasía nacional, confiar en el poder que el diablo les está dando y orándole para que ese falso Espíritu Santo descienda en falsos reavivamientos donde se une la política y la religión, donde se forma la imagen de la bestia. También vamos a ver una evidencia más donde los musulmanes le ruegan al Papa y le piden al Papa Francisco fortalecer los lazos entre esas dos religiones, que son religiones hermanadas
porque los musulmanes son los provenientes del mismo Vaticano en su plan para unir las religiones del mundo entero. Vamos a iniciar entonces con la primera parte, donde vamos a revisar una evidencia donde los adventistas hacen concesiones con el hombre de pecado, ¿sí? Esto sucedió en Italia, donde los adventistas entraron en unidad y solidaridad con el sistema papal. Sucedió en Italia por estos días, hermanos, y esto lo presentamos para que muchas personas que todavía están en esta denominación sepan hacia dónde los están llevando. Como bueyes al matadero, los están llevando a Roma, porque ellos como dirigentes han seguido las huellas de Roma. Y muchos jóvenes, muchos hermanos que quedaron allá engañados, muchas personas que han descuidado el espíritu de profecía y el estudio de la Biblia, muchos que están confiando en los seres humanos y que decidieron quedarse dentro de esa apostasía, están siendo llevados a Roma y siendo preparados para adorar la imagen de la bestia y recibir la marca de la bestia, sus plagas y por lo tanto su destrucción. La noticia dice, la evidencia dice así, ¿no? Hablando de Apocalipsis 13:3, donde dice que toda la tierra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nunca pensé, hermanos, en mis inicios como adventista, por allá por los años de 1888, nunca pensé realmente, hermanos, nunca pensé que este texto iba a incluir a los adventistas del séptimo día de la denominación. Era impensable, ¿no? Nosotros quizás nacimos en el engaño ya porque la apostasía adventista empezó de una manera muy seria por los alrededores de 1957. ¿Sí? Ya en 1963 ya formaron parte del Concilio Vaticano II. En el 57 se unieron con los jesuitas evangélicos para cambiar la doctrina y desde allí pertenecen a las confesiones cristianas mundiales, pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias, ¿no? Y que este texto, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, contenga también al adventismo nominal, al adventismo corporativo, al adventismo del Estado, al adventismo de Ted Wilson, pues para muchos sí es una tragedia, ¿verdad? Es una tragedia. Bueno, aquí están los textos que hemos leído. Allá hay un canal, hermanos, de noticias adventista que se llama Jope Media Italia. Este ministerio, por así decirlo, reúne a jóvenes adventistas y católicos con un sacerdote católico para cumplir la oración de Jesús por la unidad. Es terrible, hermanos, es fatal. De verdad que dan ganas de rasgarse las vestiduras al ver el estado en que ha llegado, al que ha llegado la iglesia caída adventista como denominación, con sus líderes en apostasía. ¿Sí? Lo presentamos y con evidencias para que las personas sepan a quién están apoyando, que sepan a quién están dándole el poder, a quién están entregando sus dones, sus talentos, sus recursos. Y quizás, hermanos, yo no dudo que por estos días donde el representante de Satanás en la tierra, el obispo de Roma, el Papa Francisco, está hospitalizado, no dudo, hermanos, que en algunas partes se esté orando por la salud de él, porque hay una camaradería, hay un amor adúltero entre la dirigencia adventista y Roma, el hombre de pecado. Hay una amistad, hay un amor, hay una fraternidad, hay una solidaridad, ¿sí? No dudo que estén orando por el Papa, como muchos lo han hecho y lo han publicado, ¿no? Jope Media Italia es la agencia de comunicación oficial de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día. Es una institución muy seria de la Iglesia.
El 30 de enero del 2025, hace poquitos días, Sara Sivercia, miembro del equipo editorial de Hope Media Italia, publicó la noticia. Noten que ellos hacen las cosas y las publican en sus propios medios de comunicación. Publicó la noticia del encuentro entre jóvenes católicos romanos y adventistas del séptimo día, hermanos, emparentándose estos jóvenes los unos con los otros. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel fue, hermanos, a buscar a las mujeres paganas, ¿sí? Y cuando el pueblo de Israel permitió que sus mujeres se casaran con hombres paganos, hermanos, la ira de Dios se encendió. Hubo apostasía, hubo mucha mortandad, ¿verdad? Entonces dice que eso se reunieron entre ellos, los jóvenes católicos romanos con los adventistas, con los jóvenes adventistas del séptimo día. Y esta página adventista que se llama Hope Media Italia, que es una agencia de comunicación oficial de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día, dice o reveló que los adventistas habían estado, noten, que los adventistas habían estado buscando este encuentro ecuménico durante algún tiempo y estaban agradecidos a los católicos por aceptar reunirse. Pero es que esto es un descrédito, hermanos. ¿Sí? Ellos han estado buscando cómo adulterar, han estado buscando la manera de llegar hasta Roma y han estado invitándolos, 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 y ahora que los romanos aceptaron la invitación, pues están muy agradecidos con ellos, ¿no? Recuerden que esto lo hacen con recursos que los hermanos depositan a través de las indulgencias adventistas, a través de los diezmos y ofrendas también, ¿sí? Entonces estaban muy felices por eso, que habían estado buscando este encuentro ecuménico, ¿sí? Porque no tiene otro nombre. Este evento fue luego ampliamente difundido a través de nuestra publicación oficial de la Iglesia, dice el representante de esta agencia de la Iglesia Adventista. ¿Sí? Fue difundido ampliamente a través de nuestra publicación oficial de la Iglesia a todos los adventistas sobre cuán fructífero fue este encuentro y cómo debería servir como un ejemplo de unidad cristiana en cumplimiento de la oración de Jesús. Es una tragedia, hermanos, que la unidad representada en el capítulo 17 de Juan sea tan tergiversada, ¿verdad? Sea tan burlada. Porque, hermanos, en la Biblia la unidad, sí, es un mandato de Dios, ¿sí? Que todos sean uno, pero que seamos uno en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma doctrina, adorando al mismo Cristo, que seamos uno, ¿sí? En carácter, en ese carácter que debemos formar para el cielo. Pero la unidad en la Biblia también es una prohibición. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Es una prohibición también. A la vez que es un mandato de unirnos entre los hermanos que compartimos la misma fe adventista pura, la misma doctrina adventista de la Biblia, los que aceptamos el espíritu de profecía, ¿sí? Los que predicamos el mensaje del tercer ángel, debemos estar unánimes en un mismo sentir, ¿sí? Trabajando con los mismos planes antes que se cierre la gracia, congregándonos para adorar, para alabar. A la vez que es un mandato de Dios, también es una prohibición de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, para orar, para adorar, para trabajar juntos. Nosotros debemos ir a ellos para enseñarles la verdad, para servirles, para que ellos salgan de donde están y vengan al verdadero remanente, ¿sí? Pero, ¿cómo se tergiversa de mal? ¿Cómo se pisotea? ¿Cómo se tuerce la palabra de Dios? Utilizando la Biblia para hacer unidad prohibida
unidad ecuménica con los católicos y otras denominaciones, ¿sí? Sara Sibercia se llama la persona encargada de publicar esto, que es la persona miembro del equipo editorial de Hoppe Media de Italia, ¿cierto? Publicó lo siguiente, y aquí está el enlace de Hoppe Media, donde las personas que quieran confirmar que esto es así pueden ingresar a este enlace que está aquí y ver la noticia publicada por la misma representante de la Iglesia Adventista. ¿Ella qué dijo? Noten lo que dijo. Miren en dónde está, cómo ha caído, ¿verdad? Esta iglesia, ¿sí? Cómo ha caído debajo. Que sus líderes, sus representantes, pastores, ancianos, dirigentes, puedan expresar de esta manera ese yugo desigual. Miren lo que dice. El pasado 26 de enero, yo no sé si quisiera alguien, por favor, busque ahí en el pasado 26 de enero qué día cayó y me confirma si la hermanita Mónica puede hacerlo, la hermana Ángela, ¿sí? Tiene que ser un sábado, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver. Confírmeme, por favor, qué día cayó el 26 de enero de este año, ¿sí? El pasado 26 de enero, los jóvenes, noten, de 22 a 35 años y el compañón de 16 a 21 años, los más jóvenes, de la iglesia adventista de Jesse, se encontraron con sus coetáneos católicos pertenecientes a una parroquia de Ancona, ¿sí? Aquí están confirmando, la hermana Mónica confirma que fue en domingo, hermanos. Entonces, los adventistas programan este encuentro dominical, ¿sí? Programan un encuentro dominical para reunirse con los católicos, ¿sí? Qué triste. Gracias, hermana Mónica. Dice ella, había estado intentando organizar un encuentro de este tipo durante meses y cuando la respuesta fue positiva me sentí muy feliz. Adventistas del séptimo día celebrando una reunión dominical con los católicos. Pero no era para enseñarles el mensaje del tercer ángel. Son católicos. No era para amonestarlos a que no adoren a la bestia, no, sino para decir que somos hermanos, que somos uno en Cristo y que estamos ahora unidos y en solidaridad, ¿sí? Pero al mismo tiempo preocupada por el resultado, dice, que iba a tener ese encuentro. El temor estaba relacionado sobre todo con el hecho de que pudieran surgir discusiones delicadas entre los jóvenes. Pero ¿qué tipo de discusiones pueden surgir de unos jóvenes que han sido adoctrinados para unirse en yugo desigual en ecumenismo? ¿Qué tipo de discusiones si la doctrina es casi la misma? No pueden haber discusiones allí, ¿verdad? Entonces, en cambio, debo decir que me sorprendió gratamente el ambiente relajado que se creó. Bueno, ella misma está dando testimonio que fue un relajo, un ambiente relajado entre jóvenes adventistas y católicos. Bueno, ni tan jóvenes, porque allí está, con el perdón de ustedes, está hasta de los 16 a los 35 años. Una persona que pasamos de la edad de 18, 20 años, bueno, pues ya somos adultos, ¿sí? Pero acá los ponen hasta los 35 años como jóvenes a compartir con los católicos, ¿cierto? Bueno, ¿qué diremos los que tenemos ya casi 60, ¿no? Entonces, dice, debo decir que me sorprendió gratamente el ambiente relajado que se creó hecho de amistad, cordialidad y respeto mutuo, y sobre todo animado por la curiosidad de conocer las diferencias entre nuestras confesiones religiosas. Fue una experiencia positiva también para nosotros, los menos jóvenes que acompañamos a los jóvenes. Hermanos, cuando nosotros revisamos la doctrina católica con la doctrina evangélica, recordemos que tienen más de 20 puntos en común.
creen lo mismo, ¿sí? Creen en el mismo falso Cristo, creen en la Trinidad del paganismo, creen en la salvación solamente por gracia, creen que no se puede guardar la ley y ambos están haciendo concesiones para Laudato Si, el Sábado Verde. Creen en el falso Cristo inmaculado, ambos. Entonces, doctrinalmente no tienen muchas diferencias, casi ninguna, ¿cierto? La única diferencia es que quizás ellos son hijas de la ramera y los otros son madre de sus hijas, ¿cierto? Y hermana también. También sigue diciendo, mientras los jóvenes se dividían en grupos para dialogar sobre la importancia de ser cristianos en la sociedad actual. Miren el tema. Si usted tuviera un grupo de católicos congregados, ¿de qué le hablaría? ¿Sí? Acá fueron a hablar de la importancia de ser cristianos en la sociedad actual, pero el cristianismo de la sociedad actual es un cristianismo ecuménico, un cristianismo que pisotea la ley de Dios, que no practica la reforma pro salud, que no tiene temor de Dios. Es un cristianismo que hace ecumenismo, es un falso protestantismo. Ese fue el tema, la importancia de ser cristianos en la sociedad actual. Entonces dice, nosotros, los acompañantes, bueno, los que llevaron, ¿cierto? Los que llevaron de yugo a los jóvenes allá, ¿no? También formamos un grupo de reflexión sobre el mismo tema, compartiendo opiniones y experiencias que nos hicieron sentir verdaderamente más unidos en la fe. Y lo está diciendo la persona que organizó este asunto, ¿sí? De Jope Media. Y ella da testimonio y dice, nos sentimos hermanos en la fe, más unidos en la fe. Esa es una expresión clara del ecumenismo de los adventistas con los católicos. Personalmente me sorprendió mucho lo que dijo el párroco, don Samuel. ¿Qué diría el párroco? Entonces, la ha sorprendido mucho a esta señora. De hecho, inicialmente afirmó lo importante que es hoy tener un horizonte diferente, es decir, saber que estamos esperando el regreso de Cristo, que estamos esperando los nuevos cielos y la nueva tierra. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué tipo de Cristo esperan los católicos? Un falso Cristo, ¿sí? ¿Y qué tipo de Cristo será ese que esperan? Que es un Cristo que cuando la persona muere se la lleva al cielo, si ha sido buena. Ese Cristo que si la persona ha sido mala, la manda para el infierno o la manda al purgatorio. ¿Qué tipo de Cristo están esperando los católicos? Un Cristo que lleva a las personas al cielo y después cuando Él decide venir las vuelve a traer a la tierra para resucitarlas. Qué ridículo eso, ¿verdad? El Cristo de los católicos no es el verdadero Cristo, ni es el Cristo de los verdaderos adventistas del séptimo día. Porque nuestro Cristo, el Cristo en el que creemos, es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que no termina la expiación en la cruz, un Cristo que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Un Cristo que sí nos puede ayudar a guardar los mandamientos de Dios, que nos puede ayudar a ser perfectos con su ayuda, su poder, su justicia. Es un Cristo que es enemigo del sistema papal y que lo va a destruir y que le va a mandar las plagas. Es un Cristo que tiene su verdadero sábado, el séptimo día de la semana. Pero el Cristo de los católicos es un Cristo diferente. Sin embargo, esta señora catolizada dice saber que estamos esperando el regreso de Cristo. Miren de engañados que están, hermanos. Ellos están esperando al mismo Cristo de los católicos entonces. Que estamos esperando los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cómo puede ser que ellos estén pensando en ir al cielo y luego a la tierra nueva
estando en unidad ecuménica y provida con los católicos. Eso se llama estar en Babilonia. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de esas personas? ¿Sí? Y también eso cambia nuestra perspectiva de vida, dice. Nos da una esperanza que el mundo no ofrece. Hermanos, esta es la esperanza papal, que tanto habla el Papa Francisco y el mundo evangélico y el mundo adventista, la falsa esperanza. Además, señaló que el encuentro del que fuimos protagonistas habría sido impensable hace 50 años. A ver, regresémonos hace 50 años. 2025 menos 50, 1975. Bueno, en esa época ya estaban los adventistas unidos a los católicos. Obviamente no hacían este tipo de encuentros tan evidentes, pero ya entre líderes estaban, asistían a los concilios mundiales de iglesia, formaban parte ya como secretarios de esos concilios mundiales de iglesia, iban al Vaticano, ya habían cambiado la doctrina. Esta señora no conoce la historia del verdadero adventismo, ¿cierto? El verdadero adventismo puro se permaneció puro los primeros 50 años. ¿Sí? Desde 1844, bueno, pasaditos 50 años ya, 1901 ya estaba en apostasía alfa. Sin embargo, dice, y cualquiera que hubiera promovido una iniciativa así habría sido excomulgado, entre comillas, incluso antes de darse cuenta. Es maravilloso ver cuántas cosas han cambiado a lo largo de los años, dice ella. Oh, qué maravilloso. Los adventistas de antes no hacían este tipo de reuniones, pero ahora nosotros sí las hacemos y eso es maravilloso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Yo pregunto, hermanos, ¿quién es el que ha cambiado? ¿El catolicismo o los adventistas? ¿Quién es el que ha cambiado? Roma no cambia. El que ha cambiado es el adventismo, porque ha cambiado su doctrina, ha cambiado a su Cristo, ha cambiado la adoración, ha cambiado el verdadero sábado, ha cambiado la manera correcta de adorar, de comer, de vestirse. Han cambiado los himnos originales que tenían sana doctrina. Lo han cambiado por doctrina romana, por adoración romana, católica. ¿Sí? Sigo leyendo. Este es el testimonio de esta señora, ¿no? De esta señora que aquí nos dan el nombre, ¿verdad? Sara Sibercia, miembro del equipo editorial de Hope Media, Italia, que publicó esto que estamos leyendo, ¿cierto? Mientras los jóvenes se dividían en grupos para dialogar sobre la importancia de ser cristianos en la sociedad actual. Bueno, aquí esto ya leímos esto ya, ¿verdad? Dice, fue una iniciativa constructiva e interesante, no solo para los niños, sino también para todos los que estábamos allí presentes. Vimos revisado el texto de Juan 17, del 21 al 23, que todos sean uno. Esa es la unidad ecuménica, la falsa unidad, en el que Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Este mismo texto lo usa el Papa para la unidad ecuménica en el mundo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad ecuménica, en unidad en yugo desigual. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Qué terrible esta situación a la que se ha llegado en el adventismo, ¿verdad? Por eso se cumple al pie de la letra que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, aún los adventistas del séptimo día, ¿sí? Le están adorando a la bestia. Están ayudando a formar la imagen de la bestia y preparándose para recibir la marca de la bestia. Y están llevando como bueyes al matadero a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Bueno, aquí este comentario dice, Hope Media Italia
una entidad eclesiástica de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día, está declarando públicamente que está en sintonía con el llamado de Roma a la unidad y solidaridad. Recuerden, hermanos, que el objetivo de Roma es unir todas las iglesias a ella para imponer el domingo, recuperar su poder. Y de esta manera, por el solo hecho de reunirse en un domingo para hacer un asunto religioso, ya están preparando a los jóvenes para familiarizarse con congregarse con los católicos y, ¿quién no?, obedecer los planes del Papa de realizar la Eucaristía Dominical, que es el centro del domingo. Entonces, también están adoctrinando a nuestros miembros adventistas para que sepan que todos somos uno, iguales, sin importar lo que crea cada iglesia. Este es el engaño del ecumenismo. No, estamos unidos. Es importante ser cristiano, no importa lo que creas, somos uno. Esa es la falsa unidad, ¿verdad? Bueno, los adventistas de Italia están tratando de acercarse a los católicos romanos. Bueno, ya están cerca, ¿no? Ya están demasiado cerca para promover puntos en común y respeto mutuo y experimentar una fe más unificada. Aun cuando el mensaje de los tres ángeles advierte contra la bestia y su imagen y nos llama a salir de ella. El objetivo de este compromiso interreligioso con Roma era lograr la sanación y la reconciliación, así como poner fin a las divisiones en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si yo preguntara, con esta evidencia más, ¿acaso los adventistas del séptimo día de la denominación no están ayudando a sanar la herida de la bestia? ¿Acaso no se están maravillando en pos de la bestia? ¿No están ayudando a sanar la herida? Porque la herida, hermanos, es la separación, ¿sí? La herida que le fue causada es la separación del poder civil, del poder religioso, ¿sí? Es el protestantismo separado del catolicismo. Hermanos, pero esa herida iba a ser sanada, está siendo sanada. Y los adventistas del séptimo día están ayudando a sanar esa herida. Noten lo que se dice en el espíritu de profecía. Por ejemplo, dice, el Señor da una verdad especial al pueblo en una emergencia. ¿Quién se atreve a negarse a publicarla? ¿Acaso ese no era el momento de advertirle sobre la marca de la bestia? ¿Acaso ese no era el momento de hablarle sobre el hombre de pecado? Lo que dice la Biblia sobre la bestia, el poder papal, el sistema del anticristo, la gran ramera. Pero ellos callaron. Ellos hablaron de otras cosas. ¿Sí? Ellos callaron, se atrevieron y se negaron a publicar la verdad. Él ordena a sus siervos que presenten la última invitación de misericordia al mundo. No pueden permanecer en silencio, excepto a riesgo de sus almas. Entonces ellos valoran mucho eso, no quieren arriesgar su vida, por eso guardan silencio. Jesús mismo, eso lo leí del Conflicto de los Siglos, página 609. Ahora leo del Deseado de todas las gentes, página 356. Jesús mismo nunca compró la paz mediante compromisos. Su corazón rebosaba de amor por toda la raza humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Era demasiado amigo de ellos para permanecer en silencio mientras ellos seguían un camino que arruinaría sus almas. De esa manera actuaba el Señor. Él no guardaba silencio. Era demasiado amigo de ellos para quedarse callado. Nosotros amamos a las personas y por eso no nos quedamos callados. Una cita más, miren esta cita de importante. Los que tienen la verdad tal como está en Jesús no deben dar su aprobación, ni siquiera con su silencio, a la obra del misterio de iniquidad. No debemos aprobar ni quedándonos callados. Cuando nos quedamos callados estamos aprobando con nuestro silencio. El dicho popular dice, el que calla otorga, el que calla aprueba.
permite. Nosotros no podemos quedarnos callados ante estas situaciones, hermanos, del hombre de pecado. No dejen nunca de dar la voz de alarma. Que la educación y la preparación de los miembros de nuestras iglesias sean tales que aún los niños y los jóvenes entre nosotros comprendan que no se deben hacer concesiones a este poder, el hombre de pecado. Hermanos, nuestros niños, nuestros jóvenes deben aprender que no se debe ceder a la amistad con Roma, no hacer concesiones. Enséñenles que, aunque llegará el tiempo en que solo podremos librar la guerra a riesgo de la propiedad y la libertad, el conflicto debe afrontarse con el espíritu y la mansedumbre de Cristo. La verdad debe defenderse y defenderse tal como está en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad, el hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. Hermanos, no debemos hacer concesiones, ni por dinero, ni por puestos, ni por cargos, ni por aplausos, ni por fama, ni por agradar a la familia, a nadie. No debemos hacer concesiones con Roma, ¿sí? Eso dice, la riqueza, el honor, la comodidad del hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. La verdad no debe ocultarse, no debe negarse ni disfrazarse, sino que debe reconocerse plenamente y proclamarse con valentía. El precio de ser un verdadero adventista es este, hermanos. Si ustedes y yo no estamos preparados para ocupar nuestro deber, es mejor que nos cambiemos de nombre y estos señores deberían cambiarse el nombre y llamarse adventistas del primer día, adventistas católicos del primer día, porque esos son los católicos. Por eso están unidos a ellos. A esto se suma, hermanos, que noten lo que pasa, los planes del Vaticano que tienen. Durante toda la vida, desde que se apoderaron de la educación, esto es bien importante, hermanos. El tema de la educación que se han apoderado los jesuitas para adoctrinar a los niños, a los jóvenes, a los universitarios en la doctrina de Roma. Mientras el Papa hace esto a nivel internacional, pues en Estados Unidos a nivel nacional lo hace el proyecto 2025, ¿sí? El Vaticano firma acuerdo con organismos internacionales para el adoctrinamiento católico a estudiantes universitarios. Vamos a ver qué fue lo que firmaron entre estos organismos internacionales con el Vaticano, ¿sí? Aquí en esta foto que estamos viendo a los líderes del Vaticano firmando con, con esta entidad representada con las letras O e I. Vamos a ver qué significa. Lo que el nacionalismo cristiano hace en el plano nacional en Estados Unidos, Roma lo hace en el plano internacional. El Vaticano acaba de firmar un acuerdo con muchas naciones para iniciar un programa de adoctrinamiento católico. Bueno, realmente no es iniciar, es continuar la catolización de Estados Unidos que hace más de 50 años se inició, hasta el punto, hermanos, de tener presidentes católicos romanos, jesuitas, de que el gabinete del actual presidente sean católicos romanos, falsos protestantes catolizados, la Corte Suprema, la Cámara de Representantes, alineados con Roma, ¿verdad? Entonces, acaban de firmar este acuerdo para continuar con ese proceso. Se trata de un esfuerzo global para educar a los estudiantes en las universidades y ayudar a dar forma a las leyes de la sociedad según los principios del romanismo. Hermanos, el próximo sábado, Dios mediante, voy a presentar todo un informe completo sobre ese asunto de las leyes de aprobación en las escuelas públicas
y todos los movimientos que se han hecho en Estados Unidos para, para pisotear la Constitución, para colocar al presidente de Estados Unidos como un rey reconocido por la Corte Suprema de Justicia, donde el presidente tiene la libertad de hacer lo que quiere, es inmune a todo. A Donald Trump se le acaban de condonar, de perdonar todos sus delitos, ahora es monarca. Hermanos, este plan es un esfuerzo global para educar a los estudiantes en las universidades y ayudar a dar forma a las leyes de la sociedad según los principios del romanismo. En las escuelas públicas, ya en Estados Unidos, hay 13 estados donde por ley han aprobado exhibir los 10 mandamientos católicos. Es un plan de adoctrinar a los niños, jóvenes y universitarios para formarlos en la doctrina católica, seguirlos formando, ¿sí? Seguirlos formando, porque ahora estos señores políticos del gobierno de Donald Trump son religiosos vestidos de políticos. Por eso quieren hacer de Estados Unidos una nación cristiana y la quieren reconocer ya como en algunos estados, y lo vamos a ver el próximo sábado, ¿sí? La Organización de Estados Iberoamericanos es la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una organización intergubernamental de estados soberanos que representa a todos los países de habla hispana, portuguesa y catalana de América Central, del Sur, el Caribe, Europa y África. Miren de grande que es esta institución, ¿sí? La Organización de Estados Iberoamericanos. Esta institución tiene una importante influencia en materia de educación, ciencia y cultura, tanto a nivel universitario como gubernamental en los países iberoamericanos. El 10 de enero del 2025. Miren, todos estos temas que hemos estado presentando no ha sido sino como una especie de presentación de los avances de la ley dominical, porque ya presentar los avances de la ley dominical durante un mes en un solo tema ya me fue imposible. Me ha tocado estar presentando cada sábado temas que tienen que ver con los progresos de la ley dominical o la actualización de la ley dominical. El 10 de enero del 2025, Vatican News, la página del Vaticano, anunció que la Comisión Pontificia para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura firmaron un acuerdo de colaboración para promover la iniciativa Construyendo Puentes del Papa Francisco, un sistema de políticas que influirá en la educación, las alianzas intergubernamentales, la sostenibilidad ambiental, la justicia económica y el desarrollo humano. ¿Qué se publicó en este día? ¿Sí? La Pontificia Comisión para América Latina, en representación de la Santa Sede, firmó el 8 de enero del 2025 en el Vaticano un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, dice, a partir de la iniciativa Construyendo Puentes del Papa Francisco. Ahora están construyendo puentes. Se establece, bueno, ¿qué será eso de construir puentes? Hay una cita, ¿verdad?, en el conflicto de los siglos, donde dice que los protestantes de los Estados Unidos iban a ser los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Eso se llama construir puentes, acercamiento para llegar a Roma. Se dice, a partir de la iniciativa Construyendo Puentes del Papa Francisco, se establece una colaboración que tiene como ejes principales la integración regional y la promoción de la educación. Yo quisiera preguntarle a los hermanos, ¿qué tipo de educación es la que promueve una institución católica o el Vaticano? ¿Qué tipo de educación? Si no Educación es papal. educación papal. Educación papal, gracias hermana. A guardar el domingo,
a practicar idolatría, espiritismo, adorar a María que está muerta, ¿sí? Una educación papal que pisotea la Biblia, que lleva a las personas a burlarse de la Biblia, a rechazar el espíritu de profecía, a negar el santuario, ¿sí? Con unas doctrinas paganas como la Trinidad, aceptar el pecado original. Ese es el tipo de educación papal. Aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a practicar el aborto. Esa es la educación papal, ¿sí? A deshonrar padre y madre, a violar la conciencia. Bueno, firmando acuerdos. El acuerdo de colaboración firmado por el cardenal Prevost y Mariano Jabonero establece las bases para la participación conjunta en diferentes eventos, lo que permitirá fortalecer el diálogo y las alianzas entre gobiernos, académicos, expertos y actores clave de la sociedad civil. Cantidad de becas para estudiantes, ¿sí? Que quieran construir puentes con el Papa Francisco. Su objetivo es generar propuestas innovadoras y contribuir al desarrollo de políticas públicas que favorezcan la integración regional, sostenibilidad ambiental y el desarrollo social. ¿Qué más dice? Con la participación directa del Papa Francisco, en el que estudiantes de diversas organizaciones del mundo reflexionan sobre diversos temas y dialogan con el Santo Padre sobre sostenibilidad ambiental, justicia económica y desarrollo humano integral. Es aterrador, hermanos, cómo en las universidades se ha metido el panteísmo, ¿sí? Por testimonio de mi propio hijo, Carlos Andrés. Eh, Él se vinculó con una universidad acá en el departamento de Nariño y dice que al contrato que les hicieron firmar, le anexaron un acta adjunta al contrato. El acta formaba parte del contrato de trabajo, donde les hacían firmar que desde ahora se iban a comprometer a apoyar el panteísmo, apoyar la igualdad de género. Y entonces los llevaron por ahí a un sitio y los hicieron acostar sobre la tierra y les comenzaron a presentar que la madre tierra y que la hermana lluvia y que el hermano sol. Hermanos, gloria a Dios que por la oración y bueno, gracias a Dios que el Señor lo sacó de esa institución y no pudo seguir, ya se tuvo que retirar, pero el Señor ya le tenía un lugar donde llevarlo para la gloria de Dios. Hermanos, es aterrador cómo el Vaticano se ha apoderado de la educación y están haciendo todo este tipo de cosas. Todas las especializaciones que ofrecen estas universidades son viernes para los mundanos, ¿cierto? Viernes en la noche y sábado todo el día. Para el cristiano adventista verdadero es todo el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del otro día. ¿Cuál es el propósito de Roma? En ofrecer ese tipo de especializaciones para las personas, ¿cierto? O maestrías también, para hacerlas en ese horario, hermanos. Llevar a la gente a pisotear el Santo Sábado y ponerlos a descansar en domingo. El problema, dice, es que la versión que el Papa Francisco propone de la unidad, la paz, el diálogo, la educación, la sostenibilidad, la economía, el trabajo, el desarrollo humano y todas las demás políticas es que quiere que estos principios se basen en la doctrina social católica. En otras palabras, el Papa Francisco nos está conduciendo básicamente que para obtener la paz mundial y la prosperidad económica, debemos adoptar e implementar las enseñanzas de Fratelli Tutti y Laudato Si e incorporarlas a la vida pública y personal. Ese es el plan de Roma, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer para lograr una paz mundial verdadera y duradera es abrazar la teología católica, la liturgia católica, las tradiciones católicas y la educación católica. Ese es el plan, hermanos, de la bestia. Entonces, miren estos textos de acá de la Biblia donde dice,
aceptar el contrato social del Papa Francisco sería un terrible error que significaría el fin de la paz y la felicidad. Y allá citamos al apóstol Pablo cuando dice que cuando él predijo que hace mucho tiempo que un clamor de paz y seguridad, como el que se está dando en estos días, traería destrucción repentina en lugar de paz. ¿Sí? Y esto debió ocurrir justamente antes de que venga el Señor Jesucristo, porque en estas citas, hermanos, de Apocalipsis 13:3 y 12, Apocalipsis 16, ya los leímos, ¿verdad? Donde dice que iba a haber una unidad religiosa y una unidad política, y toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia, la iban a adorar y le iban a otorgar su poder a la bestia, ¿sí? Miren lo que dice la hermana White al respecto, ¿no? Donde dice, la hermana White también dijo eso, ¿cierto? De que ese movimiento del sistema papal iba a alcanzar su apogeo en un gran plan para convertir al mundo entero y marcar el comienzo del tan esperado milenio de paz. Es lo que se ha estado publicando. Pero Testimonios para la Iglesia nos dice, el tomo 1, página 223. Aquí está la línea de distinción entre los adoradores de Dios y aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto es entre los mandamientos de Dios y los requerimientos de la bestia. Es porque los santos están guardando los 10 mandamientos que el dragón hace guerra contra ellos. Obviamente, hermanos, la guerra de Apocalipsis 12:17, donde el dragón se aira contra la mujer, pero la guerra la hace contra el remanente fiel que queda de esa mujer, porque a la mujer ya se la echó al bolsillo. ¿Sí? En principio se llenó de ira contra ella cuando era pura, cuando era fiel, el adventismo genuino de nuestros pioneros. El diablo estaba lleno de ira contra esa mujer cuando surge el adventismo en 1844. Pero después que ésta entra en apostasía, entonces la guerra ya no la hace contra la mujer, la hace contra el remanente de la mujer. Y el remanente de la mujer somos los adventistas del séptimo día, que no somos de ninguna denominación, que no estamos unidos al Estado, ni hacemos concesiones con Roma, que creemos en el verdadero Cristo de la Biblia, la doctrina pura, ¿sí? Que no somos ecuménicos. En cualquier lugar de este mundo donde hayan personas fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, y que crean firmemente en la doctrina del adventismo puro, pues son el remanente, ¿verdad? Entonces dice, por eso es que está el diablo enojado, porque los fieles estamos guardando los mandamientos que el dragón hace guerra contra ellos. Si estos cristianos bajan el estandarte, dice la profeta, si bajan el estandarte y ceden en las peculiaridades de su fe, y el dragón estará en paz. Claro, el dragón no va a perseguir a los adventistas de la denominación, no los va a perseguir porque los tiene en el bolsillo y ellos lo están alimentando, lo están engordando y le están ayudando a crecer y van a hacer del anticristo algo grande, ¿sí? Pero excitan su ira porque se han atrevido a levantar el estandarte y desplegar su estandarte en oposición al mundo protestante que está adorando la institución del papado. Hermanos, nuestros temas que presentamos pues no son muy agradables, ¿verdad? Para muchos, ¿sí? No les gusta escucharnos porque nosotros amonestamos contra la apostasía, nosotros alzamos la voz, nosotros no somos los que ponemos al iniciar de cada tema el letrero donde les decimos envíen sus recursos a esta cuenta. No, porque nosotros no predicamos por precio. Nosotros no estamos interesados en el dinero, estamos interesados en la salvación de las personas. Nuestros temas no gozan de muchas vistas porque nuestros temas no son ni amarillistas, ni fanáticos, ni hemos rebajado las normas, ni adulamos a la gente, ¿sí?
tratamos de instruir en la verdad, de hacer un llamado a salir de Babilonia. Por eso el dragón está airado contra los fieles de Dios, los que denunciamos la apostasía, ¿cierto? Bueno, ahí está la fuente para eso. Los evangélicos no se quedan atrás. Ya vimos a los adventistas, ¿cierto? Ahora ya vimos también, vamos a ver a los musulmanes. Este predicador americano muy famoso, de nombre Greg Laurie, destacado pastor evangélico, llama a hacer que los Estados Unidos vuelva a ser un país piadoso a nivel como nación, como Estado, como iglesia y en la vida personal. Esto no es nuevo, ¿verdad? El proyecto de hacer de Estados Unidos una nación cristiana viene desde los tiempos de los pioneros, de los años desde 1862 con el Partido de la Reforma Nacional. Desde allá vienen con este objetivo de hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Pero ¿qué tipo de cristiana? ¿Qué tipo de cristianismo? Un cristianismo católico que guarda el domingo, que adora a la bestia, que rebaja las normas, que pisotea la verdad. ¿Sí? Hagamos de Estados Unidos. Esta imagen, hermanos, la quise traer porque es una imagen bien particular, ¿no? Aquí vemos prácticamente el país de Estados Unidos con un sol al fondo, ¿cierto? Símbolo de la exaltación del sol del domingo y un templo, una capilla católica, donde tiene un letrero que dice, hagamos a América piadosa otra vez. Sí, quiere decir que una vez ya fue piadosa. Bueno, hagamos otra vez a América una nación piadosa. Pero ¿qué tipo de piedad? Una piedad que rebaja las normas, que se une al papado, que pisotea la ley de Dios. Solamente por mencionar, ¿no? Dice, Greg Laurie es un destacado pastor evangélico, autor y evangelista conocido por su iglesia Harvest Christian Fellowship en Riverside, California, y sus eventos evangelísticos a gran escala. O sea, es un predicador de renombre este señor. Laurie está afiliado a la Convención Bautista del Sur, los bautistas. Estos bautistas fueron una vez bautistas del séptimo día, conocían el sábado antes que los adventistas del séptimo día, porque fue una persona bautista, Raquel Oz, una bautista del séptimo día, la que le enseñó a José Bates el asunto del sábado, y José Bates en principio lo rechazaba, pero cuando lo estudió profundamente lo aceptó, y José Bates se convirtió en el campeón del sábado, ¿verdad? Pero él lo aprendió de una bautista. Bueno, los bautistas volvieron a Roma. Los bautistas firmaron el fin del protestantismo. Los bautistas se catolizaron, son falsos protestantes. Sus llamados al avivamiento son importantes para muchos cristianos evangélicos porque desea ver una influencia cristiana renovada en Estados Unidos que haga que nuestra iglesia y nuestro estado vuelvan a los principios bíblicos, dice. Laurie hace un llamado a la restauración de la fe y los valores y utiliza el lema de la campaña política de Donald Trump para su visión de un avivamiento. Llama a hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país piadoso. El lema del partido MAGA es: hagamos de Estados Unidos una nación cristiana, con leyes cristianas, normas cristianas, católicas, ¿verdad? Unificando los aspectos políticos y religiosos, iglesia y Estado, hermanos, allí, para combatir el declive espiritual y moral de nuestra nación. Esto es importante, hermanos. Supuestamente, recuerden, está escrito que para combatir la inmoralidad y el declive espiritual de Estados Unidos se va a obligar a guardar el domingo para volver a traer de vuelta el favor de Dios. Y los que no nos sometamos a eso vamos a ser catalogados como enemigos de la ley y del orden, como causantes de anarquía, ¿cierto? Debido a que Laurie tiene conexiones con líderes cristianos influyentes y ha aparecido en los principales medios de comunicación,
Esto solo ayudará a amplificar aún más su mensaje de avivamiento y cambio político en Estados Unidos. En Estados Unidos se está haciendo un llamado por estos meses a un avivamiento religioso. Y ahora, hermanos, ustedes van a escuchar a los políticos hablando de religión, hablando de cristianismo, hablando de Dios, hablando de poner la Biblia en las escuelas, ¿sí? Desde la segunda elección de Donald Trump, los cristianos evangélicos suelen considerar que el avivamiento es inseparable del cambio político, pues creen que el destino de Estados Unidos está ligado a una identidad cristiana restaurada, política y religión mezcladas allí. Lamentablemente, los nacionalistas cristianos intentan abusar de la autoridad divina del Evangelio de Jesucristo, promoviendo agendas políticas. El próximo sábado, hermanos, vamos a ver el abuso del partido de los nacionalistas cristianos de Donald Trump, ¿cierto? Abusando de su autoridad, hermanos, yéndose en contra de toda ley, aún de la Corte Suprema, para establecer sus leyes que les permitan, hermanos, llevar de vuelta a Roma a los estadounidenses. En la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, Jesús llama a la iglesia a predicar el evangelio y a hacer discípulos, no a tratar de gobernar la política de las naciones. Es que ahora los cristianos creen que son llamados por Jesús a gobernar los países, a gobernar los países, manipular la fe y moldear la misión de Cristo en un intento de imponer la propia ambición política es apostasía de la verdad. Se trata de un intento corrupto de fusionar la iglesia y el Estado. Ese es un hecho, ¿verdad? Hay algunas citas donde demuestran, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, a Él no le interesaba el gobierno terrenal. Ni a nosotros no nos interesa tampoco eso. Por eso inclusive somos apolíticos. No nos interesa lo terrenal. El Señor Jesús dijo allá en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo no estoy interesado en que me nombren rey, ni en gobernarlos. No, mi reino no es de este mundo. En otra cita de Lucas 17 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. También dijo, en Juan 6:15 dice, pero cuando Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo, desapareció. Y les dijo, en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros no debemos estar en planes terrenales, pensando en esta tierra, en edificar, en hacernos famosos, en llenarnos de dinero, en ampliar la casa, en seguir coleccionando títulos y maestrías y doctorados. Hermanos, no sé, hermanos, en qué momento quizás de la historia estamos donde básicamente todo eso lo debemos tener por basura para ganar a Cristo, ¿sí? Donde nuestra prioridad tiene que ser la salvación, el mensaje del tercer ángel, el cierre de la gracia. Nosotros, hermanos, una vez que morimos o que venga el Señor, nada de este mundo se va a ir con nosotros. Inclusive, todo ese trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio de la salud que a veces hacemos por conseguir recursos,
esos recursos, esas propiedades, un día van a servir de piedra de tropiezo, hermanos, para convertirnos en estatuas de sal y no querer salir de Babilonia, de Sodoma, de Gomorra. Ojalá que pudiéramos entender, hermanos, que si somos hijos de Dios, el Señor nos dará nuestro pan y nuestras aguas de una manera segura y que el Señor, si somos fieles, nos va a alimentar como alimenta a las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero Él las alimenta. Él nos va a vestir como viste a las flores, ¿sí? Él sabe que tenemos necesidad de comer, de vestirnos, de un hogar. Ojalá pudiéramos poner esas prioridades en nuestra vida. Bueno, miren esto, hermanos. Cuando el presidente Donald Trump fue reelegido y supieron que ganó, hicieron un meeting, una reunión para celebrar ese triunfo. Y miren esta oración que hicieron. Señor, libera tu poder sobre esta nación, que llueva fuego sagrado. ¿Cómo podemos conectar esto, hermanos, con el espiritismo? ¿Cómo podemos conectar esta oración, este fuego sagrado que supuestamente llueve del cielo, con un presidente y un cuerpo de gobernantes católicos espiritistas? ¿Cómo lo podemos conectar? ¿A quién le están orando ellos para que envíe poder del cielo y que llueva fuego sagrado? Hermanos, no nos olvidemos que la bestia, allá en Apocalipsis 13, la bestia que está representando a Estados Unidos, ¿sí? Hace descender fuego del cielo. Y esta bestia trabaja en presencia de la primera bestia, que es el sistema papal, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Y podemos conectar, hermanos, estas cosas que suceden, que no pueden pasar desapercibidas a los estudiantes fervorosos de la profecía. No pueden, no las podemos pasar desapercibidas, hermanos. Libera tu poder sobre esta nación, oraron, y llueva fuego sagrado. ¿Y cómo podemos conectar esto, hermanos? Bueno, hace unos pocos días, este servidor presentó este tema de la relación especial entre las dos bestias de Apocalipsis 13 y el adventismo de la denominación. Y allí presentamos precisamente las dos bestias de Apocalipsis, ¿sí? Cómo esta bestia, Estados Unidos, trabaja en presencia del sistema papal. Pero también, hermanos, practica el espiritismo y se ha sometido al catolicismo. Cómo estas dos bestias, los representantes de estas bestias, Donald Trump trabaja en presencia del Vaticano. Pero lo triste de esto es que dentro de este proceso, los adventistas, como el representante de la iglesia adventista Ben Carson, trabaja también para la bestia, ayudando a formar la imagen de la bestia y ayudando a preparar a los adventistas para que reciban la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál es el poder por el cual están orando para que caiga del cielo? Allá en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, se habla de esa segunda bestia que representa a Estados Unidos, ¿cierto? Que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y que está en presencia de ella y obliga, ¿no es cierto?, a los moradores de la tierra que adoren al sistema papal. No nos podemos olvidar de eso, hermanos. Es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que hace la imagen de la bestia. Actúa de la misma forma que actuó el sistema papal y también hace, por sus leyes, obliga a los moradores de la tierra a que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Están ayudando a sanar la herida mortal. Y también dice, hace grandes señales, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por esto estos oran así: Señor,
libera tu poder sobre esta nación, que llueva fuego sagrado. ¿Y qué es lo que esperamos para estos tiempos, hermanos? Que el espiritismo se alíe con la iglesia y a través del espiritismo, hermanos, se engañe, porque el espiritismo prepara los falsos milagros, las manifestaciones marianas, preparan para el engaño y para la ley dominical. ¿Sí? Todo esto lo hemos leído hasta la saciedad, hermanos. Hemos visto cómo Estados Unidos le da vida y vigor a la corrompida fe de Roma. ¿Sí? Estos oran de esa manera. Señor, libera tu poder sobre esta nación, que llueva fuego sagrado. La palabra de Dios no se equivoca. De esta bestia que representa a Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, se dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y con esas señales que hace, esos milagros, engaña a los moradores de la tierra, con esas señales que se le permitieron hacer en presencia de la bestia. Ahí está el espiritismo, hermanos, en este país, siendo apoyado. ¿Sí? Allí se dan los nombres de las personas que oraron. Y dice, hermanos, este comentario, que esto va a ser usado, estos milagros y estas señales, para provocar un avivamiento bíblico. Bueno, no es bíblico, un falso avivamiento, un falso reavivamiento. Estados Unidos ha entrado en ese proceso, hermanos, de un falso reavivamiento. Ya lo ven ustedes a los pastores evangélicos, a los curas, a los católicos, orando con el presidente y su gabinete, y muchos de estos citando la religión, ¿sí? ¿Los políticos se han vuelto cristianos o los cristianos se volvieron políticos? Hermanos, eso es lo que ha estado pasando durante todos estos tiempos. Estos pasajes de la Biblia revelan que se van a utilizar señales sobrenaturales, como hacer descender fuego del cielo, un falso descenso del Espíritu Santo, para persuadir a la gente a seguir a la primera bestia, Roma, y recibir su marca, el descanso dominical por ley. El espiritismo está preparando, hermanos, según la profecía, para la marca de la bestia, con las señales y milagros que el diablo es capaz de hacer para engañar. ¿Sí? Toda esta advertencia se repite a lo largo de las Escrituras, ya que se nos advirtió que los falsos profetas realizarían prodigios mentirosos en los últimos días. El mismo Señor Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y está hablando del momento del fin, grandes señales y milagros, prodigios, por estos falsos cristos y estos falsos profetas. Los falsos cristos incluyen al falso Cristo de la denominación adventista del séptimo día, el falso Cristo inmaculado, el Cristo que terminó la expiación en la cruz, ese falso Cristo que no te da poder para ser perfecto en su justicia. El apóstol Pablo también dijo, hablando del sistema papal, del hombre de pecado, inicuo, sin ley, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermanos, el poder papal, el sistema papal, lo trajo a este mundo Satanás. Satanás levantó al sistema papal. A ese sistema papal, hermanos, que se ha unido la denominación adventista. Inicuo, cuyo poder es por obra de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden van a ser engañados, aquellos que no han querido recibir la verdad sencilla y la rechazaron. Son engañados, se van a perder. ¿Y por qué se van a perder? ¿Por qué van a ser engañados?
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está escrito, hermanos. También en Mensajes Selectos leemos, volumen 2, página 51. Son las maravillas mentirosas del diablo las que llevarán cautivo al mundo, y él hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Ha de obrar milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros se extenderá por todo el mundo. En esa época ella dijo, esto apenas está comenzando ahora. Bueno, esto ya está muy avanzado, hermanos. Apariciones marianas, falsos reavivamientos, falsos milagros. También dice en el conflicto de los siglos, hablando de esta bestia, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Sí? No se predicen aquí meras imposturas, no. Los hombres son engañados por los milagros que los agentes de Satanás tienen poder para hacer. No por los milagros que pretenden hacer, sino por los milagros que van a hacer. Y recordamos la cita, ¿no? Mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás atraerá al pueblo bajo sus engaños. Los papistas que se jactan de los milagros como una señal cierta de la verdadera iglesia, serán fácilmente engañados por este poder obrador de maravillas, y los protestantes, habiendo desechado el escudo de la verdad, también serán engañados. Los adventistas del séptimo día han sido engañados también por el espiritismo, hermanos. De hecho, ellos practican el espiritismo también. Se exigirá a los hombres que obedezcan edictos humanos que violan la ley divina. Los que sean fieles a Dios serán amenazados, denunciados y proscritos. ¿Sí? El mundo entero se ha de agitar en la enemistad contra los verdaderos adventistas del séptimo día. No los adventistas ecuménicos de la denominación, falsos protestantes, traidores, no. Contra los verdaderos adventistas del adventismo puro, el original, el genuino de nuestros pioneros. El mundo entero se ha de agitar en contra nuestra, porque no quieren rendir homenaje al papado honrando el domingo, institución de este poder anticristiano. El propósito de Satanás es hacer que sean borrados de la tierra, a fin de que su supremacía en el mundo no pueda ser disputada. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes somos? Los únicos en el mundo que nos estamos oponiendo al engaño del sistema papal. Somos muy pocos, hermanos. Por eso usted es privilegiado al haber conocido este mensaje, hermanos, del adventismo genuino, del adventismo puro. El mundo entero yace bajo el poder del papado. Todo el mundo se ha maravillado en pos de la bestia. Somos muy pocos los que de verdad nos estamos oponiendo al sistema papal y estamos predicando el mensaje del tercer ángel. Muy pocos. Somos honrados por Dios al pertenecer no a un grupo de WhatsApp, no, sino a ese remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo que seguimos al Cordero por donde quiera que va. Los musulmanes, hermanos, no se quedan atrás. Los musulmanes son bastante población. Durante todos estos años, desde que los musulmanes como religión fueron creados por el Vaticano, han sido preparados también para, en un momento dado, simular que vuelven al catolicismo. Sí, de allí salieron, hermanos. Entonces ahora dice, los musulmanes piden al Papa Francisco fortalecer los lazos entre esas dos religiones. Miren, durante más de 60 años, los líderes cristianos han mantenido un diálogo interreligioso, pero cuando los musulmanes se acercan al Papa Francisco para instarlo a fortalecer la relación entre el Islam y Roma,
Esto indica algo mucho más que una mera diplomacia. Señala el cumplimiento de la profecía. Esta unidad entre las principales religiones es un precursor del fin de los tiempos. Y la unión del Islam y el catolicismo bajo un mismo entendimiento espiritual no es una excepción. A medida que estos acontecimientos se desarrollan ante nuestros ojos, se hace evidente que lo que una vez se consideró improbable, ahora es una realidad, lo que sirve como una clara señal de que nos estamos acercando a los acontecimientos finales. Acá hay una página que se llama Muslim Network TV, el 12 de febrero del 2025, poquitos días atrás, informó que los líderes de la religión del Islam se inspiraron en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y se acercaron al Papa instándolo a reunirse con ellos para fortalecer su relación. ¿Qué dijeron? Aquí está el nombre, un poco difícil de pronunciar, ¿no? James Edine Hafiz, rector de la Gran Mezquita de París, ha extendido una propuesta al Papa Francisco para un encuentro interreligioso entre cristianos y musulmanes en París a finales de este año. Encuentro interreligioso a finales de este año, con el objetivo de promover el diálogo y la unidad. La sugerencia fue hecha durante una audiencia en la Casa Santa Marta en el Vaticano, donde Hafiz se reunió con el Papa junto a una delegación del Consejo de Coordinación Europea, ahí con las siglas. Significa Alianza de Mezquitas, Asociaciones y Líderes Musulmanes. Inspirándose en la encíclica Fratelli Tutti, que significa Todos somos hermanos, del Papa Francisco, que aboga por la fraternidad y la justicia. La propuesta de Hafiz busca fortalecer la relación entre las dos comunidades religiosas a través de una conversación significativa. Presentó un mensaje que enfatizaba la necesidad que los cristianos y los musulmanes en Europa se unan en fraternidad, compartiendo una visión para un encuentro interreligioso internacional en París en el 2025. Tremendo esto, ¿verdad? Dice en su carta al Papa Francisco, este musulmán, reflexionó sobre los siglos de historia compartida entre el cristianismo y el islam, enfatizando que a pesar de las diferencias, ambas comunidades están unidas por un origen divino. Pero los musulmanes no le oran al verdadero Dios. Obviamente los católicos tampoco. ¿Cierto? Hafiz elogió los esfuerzos del Papa Francisco para combatir los prejuicios y destacó su compromiso de promover la unidad interreligiosa a través del diálogo permanente con los líderes musulmanes. La reunión propuesta en París será un paso significativo hacia el fomento del entendimiento interreligioso y la colaboración entre las dos religiones de Europa. Se cumple la palabra, ¿cierto? No solamente los adventistas, no solamente los evangélicos, sino también los musulmanes. Y podríamos seguir con los judíos, con los budistas, con los hinduistas, donde todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Bueno, hermanos, ante esta realidad, ¿a nosotros qué nos queda? Nos queda sencillamente decir que, hermanos, ha llegado el tiempo donde nosotros debemos permanecer fieles, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos permanecer fieles, pedirle al Señor que nos ayude a conservar esa fe pura que hemos aprendido. No estamos llamados a guardar silencio, ni a hacer concesiones con el sistema papal, ni con los falsos protestantes, ni con las religiones que se están hermanando con el sistema papal. Somos un pueblo diferente. Nos ha honrado el Señor al llamarnos a formar parte de este pueblo. En nosotros, hermanos, no debe haber ni un solo vestigio de ecumenismo. No podemos adorar junto con los católicos, con los adventistas
protestantes falsos, con los cristianos. No, no podemos adorar junto a ellos. Debemos ir a ellos, sí, servirles, pero enseñarles el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es una advertencia a no adorar a la bestia ni a la imagen de la bestia. Tenemos un mensaje claro, hermanos. Ante nuestros ojos están sucediendo cosas grandes que cumplen la profecía. Y nosotros vemos en los acontecimientos de la historia y los hechos que suceden el cumplimiento de la profecía. Por eso nos alegramos, hermanos, en haber tomado este camino, en haber escogido este camino, de ser verdaderos atalayas, de llevar la verdad, de predicarla a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? De estar continuamente pensando, atentos a las señales. Hermanos, si nos llamamos atalayas o vigías, es porque estamos vigilantes a todos los movimientos del sistema papal, de la bestia, ¿sí? Estamos vigilantes, estamos alzando la voz para advertir a las personas que no se dejen engañar. No hay ninguna denominación en este mundo que sea fiel a Dios como denominación. Sí, Dios tiene muchas personas en esas denominaciones que quizás no han conocido toda la verdad o no han sido advertidas. Es nuestro deber hacerlo. Un día ellos van a salir de allá, algunos sinceros, otros no, se van a quedar allá. Inclusive entre nosotros, tristemente, muchos van a salir para ir a engrosar las filas del enemigo, pero de allá van a venir otros también a abrazar el mensaje del tercer ángel. Oremos, hermanos, para que Dios nos siga animando, nos siga fortaleciendo, nos siga dando ese amor por la verdad y por las almas, nos ayude a perseverar. No es el momento de bajar la guardia, no es el momento de sentirnos cansados, no, no es el momento de abandonar nuestro puesto del deber. Antes, por el contrario, hermanos, es el momento de tomar nuevas fuerzas, porque la palabra profética se está cumpliendo y el Señor fue muy claro con nosotros. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, con la ayuda de Dios, hacemos un llamado a los hermanos a permanecer fieles, firmes en lo que hemos creído, en la verdadera doctrina adventista del séptimo día pura, que no es de la misma denominación. A seguir adelante, hermanos, esforzándonos para poder seguir presentando estos mensajes. Hermanos míos, si hay algún comentario, alguna pregunta, hoy nos ha sobrado un poquito de tiempo para, gracias a Dios. Si alguien quisiera hacer un comentario, por favor, lo puede hacer, alguna pregunta o algún aporte adicional. Adelante, hermanitos. Tenemos evidencias, ¿verdad? Tristemente, de este grupo, este puñado de adventistas unidos con los católicos, haciendo concesiones, entrando en unidad y solidaridad con el sistema papal. Esto no es nuevo, hermanos. Hemos presentado decenas de evidencias de este tipo. Lo hacemos para que las personas vean que esto es muy viral a nivel mundial. Se conoce. Los mismos adventistas se encargan de publicar en sus páginas, en las redes sociales, lo que hacen, ¿sí? Supuestamente para motivar a los jóvenes de otras iglesias, de otros lugares de la misma iglesia a hacer lo mismo, ¿cierto? Bueno, esos líderes que hacen este tipo de cosas, un día van a tener que dar cuentas por ese engaño. Ojalá que muchos de ellos reconozcan a tiempo y se puedan arrepentir. Hermanos, si no hay comentarios, si no hay ninguna pregunta al respecto,
solamente quiero aprovechar entonces para darle las gracias a Dios, saludar a nuestros hermanos fieles en cualquier lugar de esta tierra, ¿sí? Saludarlos a nuestros hermanos en España, en México, en Chile, en Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos. Hay muchos hermanos que están fieles en esos lugares y que forman parte de este mensaje. Para ellos, las mejores bendiciones para ustedes, hermanos, también los que están aquí en la sala de Zoom. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos seguir disfrutando de un sábado en presencia del Señor, que el Señor nos ayude a retraer nuestro pie de este santo día para no pisotearlo, poder disfrutarlo de tal manera que se convierta para nosotros en un deleite. ¿Está bien, hermanos? Voy a pedirles el favor de que vamos de rodillas para orar, para terminar, por favor. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, por la vida, por su gracia, su misericordia, Padre mío. Gracias por mantenernos en la fe, por concedernos la vida. Pedimos humildemente, Señor, que perdone nuestras iniquidades, nuestros pecados, que nos ayude, Señor, para apartarnos de todo lo malo, establecer prioridades en la vida, Señor, y la prioridad que sea el mensaje del tercer ángel, la preparación del carácter para el pronto cierre de la gracia. Oramos por nuestros hermanos fieles en donde quiera que estén. Oramos por la salud de sus hijos, de los niños, de los jóvenes, los adultos y más aún por los ancianitos que quizás la vida los ha desgastado tanto, que están en su lecho de dolor. Padre mío, le pido que se apiade de ellos, que les conserve la fe hasta el último momento, Señor, que les dé fortaleza, que les ayude, Señor, a resistir los dolores, a no murmurar, a conservar la fe, Señor, para que ellos puedan descansar, si es su voluntad, con la esperanza de la resurrección. Te pido especialmente por mi madre, Señor, que la bendigas, que le perdones sus pecados, que la sostengas en estos días de dificultad cuando ya está a punto de descansar en el sueño de la muerte. Abrázala, Señor, fortalécela, consérvale la fe, Señor, hasta el último día, según tu voluntad. A mis hermanos también igualmente, bendíceles donde quiera que estén. Oramos, Señor, y agradecemos, estamos felices por haber salido de Babilonia, por poder estar en este ministerio, alzando la voz y ocupando el lugar, el lugar del atalaya donde usted nos ha colocado. Ayúdenos, Señor, a no descuidar nuestro puesto del deber, a no bajar el estandarte, Señor mío, a permanecer fieles, firmes, de tal manera que nos podamos gozar en su divina presencia y que podamos seguir adelante. Oramos por bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo